Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. En esta ocasión nos vamos a entrar en el Manual de Guerrero de la Luz, de Paulo Coelho. Un libro en que, más que contarnos una historia, Ajá. nos ofrece pequeñas reflexiones como Me destellos gusta eso de luz, destellos de luz. que iluminan el camino del guerrero que todos llevamos dentro. Exacto. De eso se trata esta inmersión, de explorar esas ideas que nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio potencial y la forma en que enfrentamos los desafíos de la vida. Así es. Hablaremos de la figura del guerrero de la luz. Ajá. Una metáfora poderosa que nos invita a descubrir nuestra propia fuerza interior. Totalmente. A mí ese concepto me cautivó desde el principio. También me impactó la idea de que las experiencias que se repiten en nuestra vida Ujú. no son casualidad, sino señales que nos invitan a aprender algo que aún no hemos comprendido. Interesante. Y no podemos olvidar la importancia de la soledad en el camino del guerrero. Claro. Pero cuidado, no se trata de dejarnos consumir por ella. No. Sino de utilizarla a nuestro favor. Exacto. Para comprender estas ideas en profundidad, me alegra tenerte aquí como guía en esta inmersión. Muchas gracias. ¿Qué te parece si comenzamos por definir quién es este guerrero de la luz? Me intriga saber cómo lo describe Coelho. Con gusto, Coelho utiliza la metáfora del guerrero de la luz para describir a alguien que lucha constantemente por alcanzar su máximo potencial. No se trata de ser mejor o peor que otros, sino de reconocer que cada uno de nosotros tiene dones únicos para su propio camino. Lo vemos reflejado en citas de Manual del Guerrero de la Luz de Paulo Coelho de Bookmate, donde se resalta esta individualidad del guerrero. Entiendo. No es una competencia, sino un viaje personal de autodescubrimiento. Exacto. En ese sentido, ¿qué diferencia a este guerrero de la luz de, digamos, un héroe tradicional? Ajá. Es su enfoque, su objetivo final. Es una excelente pregunta. Mientras que un héroe tradicional podría enfocarse en la victoria externa en la conquista, el guerrero de la luz busca la victoria interna. La superación de sus propios límites, el desarrollo de su ser. Interesante. En Manual del Guerrero de la Luz, de Planeta de Libros, Ok. se describe a este guerrero como alguien que abraza la vida con sus alegrías y sinsabores, que acepta los fracasos como parte del aprendizaje y que se guía por una misión que lo conduce a la plenitud. Me gusta esa idea. No se trata de negar las dificultades, sino de aprender de ellas y seguir adelante. Así es. Y hablando de seguir adelante, ¿cómo se enfrenta este guerrero a las batallas que la vida le presenta? Mencionaste la repetición de experiencias. Sí. ¿Podrías contarnos más sobre eso? Claro que sí. En Bookmate encontramos una cita muy interesante que dice que las experiencias que se repiten en nuestra vida tienen un propósito, Ajá. enseñarnos lecciones que aún no hemos aprendido. Entiendo. El guerrero de la luz, a diferencia de otros, no se queda atascado repitiendo los mismos errores. Ok. Como dice otra cita de Bookmate, los victoriosos no repiten el mismo error. Es como si la vida nos diera varias oportunidades para probar un examen. Exacto. Pero en lugar de frustrarnos, deberíamos ver esas repeticiones como una señal para detenernos, reflexionar y comprender qué es lo que aún no hemos aprendido. Totalmente de acuerdo. Es un cambio de perspectiva muy poderoso. En vez de culpar a otros o a las circunstancias, el guerrero asume la responsabilidad de su propia experiencia y busca aprender de ella. Así es. Y hablando de perspectivas, mencionaste la soledad como un elemento importante en el camino del guerrero. ¿Podrías profundizar un poco más en ese punto? Por supuesto. En Bookmate encontramos una cita de Dans Bustillos que dice: un guerrero de la luz usa la soledad, pero no es usado por ella. Interesante. Esta frase nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la soledad. Mm, Para el guerrero no se trata de aislarse del mundo, sino de utilizar la soledad como una herramienta para el autoconocimiento y la reflexión. Me intriga esa idea. Muchas veces vemos la soledad como algo negativo, Sí, como una señal de fracaso o de abandono. claro. Pero desde la perspectiva del guerrero, la soledad se convierte en una oportunidad. Exactamente. El herrero de la luz busca la soledad para conectar consigo mismo, para escuchar su voz interior, para comprender sus propias emociones y pensamientos. No huye de ella, sino que la utiliza a su favor. La soledad se transforma en un espacio de introspección y de crecimiento personal. Es como si la soledad fuera un maestro silencioso que nos ayuda a descubrir quiénes somos realmente. Pero ¿cómo sabemos si estamos utilizando la soledad a nuestro favor o si estamos dejándonos consumir por ella? Buena pregunta. ¿Cuál es la clave para encontrar ese equilibrio? Esa es una pregunta muy importante. La clave está en la intención. El guerrero de la luz busca la soledad de forma consciente, con un propósito claro: conectar consigo mismo, reflexionar, recargar energías.
No se deja arrastrar por la tristeza o la desesperación, sino que utiliza ese tiempo a solas para fortalecerse internamente. Una vez que ha recargado sus energías y encontró la claridad que buscaba, vuelve al mundo con más fuerza y determinación. Es un enfoque muy diferente al que solemos tener de la soledad. Sí. En lugar de verla como un enemigo, la convertimos en un aliado en nuestro camino de crecimiento. Exacto. Y hablando de desafíos, ¿cómo se enfrenta este guerrero a las adversidades? ¿Con qué actitud aborda los obstáculos que se presentan en su camino? El guerrero de la luz enfrenta los desafíos con valentía, Ajá. pero también con estrategia. No se lanza a ciegas a una batalla, sino que analiza la situación. Ya veo. Evalúa los riesgos y planifica sus movimientos. Mm. Como dice Dan Bustillos en Bookman, nunca me metí en un asunto sin haber estudiado previamente la retirada. No. Por otro lado, nunca entré y quise salir enseguida corriendo. Es decir, no se trata de ser impulsivo o temerario, sino de actuar con inteligencia y determinación. Me gusta esa combinación de valentía y estrategia. Exactamente. El guerrero de la luz sabe que la vida no es un camino fácil, que habrá momentos de dificultad, de incertidumbre, de dolor. Pero no se deja vencer por las adversidades. Aprende de cada experiencia, se adapta a las circunstancias y sigue adelante con la certeza de que está en el camino correcto. Esa confianza en sí mismo en su camino es realmente inspiradora. Y hablando de inspiración, creo que se nos está acabando el tiempo para esta primera parte de nuestra inmersión. Es verdad. Pero no se preocupen, aún nos queda mucho por explorar. Sí es. Volveremos en un momento con más reflexiones sobre la sabiduría de este libro tan especial. Los esperamos. Retomando nuestra conversación sobre el Manual del Guerrero de la Luz, me gustaría destacar que este libro no solo nos habla de grandes batallas épicas, sino que también nos enseña a aplicar la filosofía del guerrero a la vida diaria. Es decir, a esos pequeños desafíos Exacto. que enfrentamos todos los días, ¿verdad? Así es. A veces nos enfocamos tanto en los grandes objetivos que olvidamos que la vida está hecha de pequeños momentos. Totalmente. En citas de Manual del Guerrero de la Luz, de Paulo Coelho, de Bookmate, Ajá. encontré una cita que me hizo reflexionar sobre esto. Sí. Un guerrero aprovecha toda y cualquier oportunidad para enseñarse a sí mismo. Eso va. Me parece fascinante esa mentalidad de aprendizaje constante. Una de mis citas favoritas también. El guerrero de la luz no se limita a esperar a que las lecciones lleguen a él, sino que busca activamente oportunidades para crecer y evolucionar. Ya veo. No se conforma con lo que ya sabe, siempre busca nuevos conocimientos y experiencias. Es como si tuviera un radar para las oportunidades de aprendizaje, ¿no? Sí. Siempre está atento a lo que la vida le puede enseñar. Pero, ¿cómo se traduce esa búsqueda de conocimiento en acciones concretas? No se trata solo de acumular información, sino de integrar ese conocimiento en su vida, Ya, de experimentarlo, ok. de convertirlo en parte de su ser. El guerrero de la luz aplica lo que aprende, lo pone a prueba, lo transforma en sabiduría. Es un verdadero aprendiz de la vida, siempre dispuesto a cuestionar sus propias creencias y aprender de los demás. Eso implica también estar abierto a nuevas perspectivas, incluso aquellas que contradicen sus propias ideas. Por supuesto, el guerrero de la luz no se aferra a dogmas o ideas preconcebidas. Ujú. Está dispuesto a escuchar, a dialogar, a considerar diferentes puntos de vista. Entiende que el conocimiento no es algo estático, sino un flujo constante que lo enriquece y lo transforma. Esa apertura mental es fundamental para el crecimiento, ¿no? Nos permite salir de nuestra zona de confort y descubrir nuevas formas de ver el mundo. Totalmente. Y hablando de relaciones, ¿qué nos dice Coelho sobre la importancia de los compañeros en el camino del guerrero? En Bookmate encontramos una cita que dice: los verdaderos compañeros de un guerrero están a su lado en todos los momentos, en las horas difíciles y en las horas fáciles. Ok. Esto nos habla de la importancia de las relaciones auténticas basadas en la confianza y el respeto mutuo. Me parece una frase muy poderosa. A veces nos enfocamos tanto en nuestra propia lucha que olvidamos la importancia de tener personas que nos apoyen, Sí, que nos acompañen en el camino. exacto. Los verdaderos compañeros son aquellos que están presentes tanto en los momentos de alegría como en los de dificultad. Aquellos que nos animan cuando estamos desanimados, que nos ayudan a levantarnos cuando caemos. Que celebran nuestros triunfos y nos acompañan en nuestras derrotas. Así es. Pero también se menciona que el guerrero es implacable con la traición, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se concilia esa firmeza con la compasión que mencionábamos antes? Es una buena pregunta. En Bookmate encontramos otra cita que dice: A ver. es implacable con la traición, pero no se limita a apartar a los enemigos de su vida, Ok. sin luchar con ellos más allá del tiempo necesario. Entiendo. No se trata de ser ingenuo o dejarse pisotear, sino de saber cuándo
alejarse de las personas o situaciones que nos hacen daño Exacto. y hacerlo sin rencor, sin dejarse consumir por el deseo de venganza. El guerrero de la luz entiende que el rencor y la venganza solo le harían daño a sí mismo. Ya veo. Elige enfocar su energía en lo que realmente importa. Su crecimiento personal, sus relaciones significativas y la búsqueda de su propósito. Es una actitud muy sabia, ¿no? Sí. A veces es difícil dejar ir el dolor que nos causan las tradiciones, pero el guerrero de la luz sabe que aferrarse a esos sentimientos negativos solo lo estancaría en su camino. Así es. Y hablando de camino, ¿cómo gestiona el guerrero sus propios miedos? ¿Los ignora? No. ¿Los enfrenta? El guerrero de la luz no ignora ni reprime sus miedos, sino que los reconoce, los comprende y los utiliza como una fuente de aprendizaje. Interesante. El miedo en esencia es una señal de alerta que nos indica que estamos ante una situación que percibimos como peligrosa o amenazante. Claro, a veces esos miedos son reales y nos protegen del peligro, ¿Sí? pero otras veces son irracionales y nos impiden avanzar, ¿verdad? Exactamente. El guerrero de la luz analiza sus miedos para identificar si se basan en una amenaza real Ajá. o si son simplemente producto de su propia mente. Yeah. Si el miedo es real, lo enfrenta con valentía y estrategia. Recordemos la cita que mencionaste antes. Nunca me metí en un asunto sin haber estudiado previamente la retirada. Sí. Por otro lado, nunca entré y quise salir enseguida corriendo. Es decir, el guerrero evalúa los riesgos, se prepara para las posibles dificultades, pero no se deja paralizar por el miedo. Actúa con prudencia, pero sin renunciar a la acción. Exacto. Y una vez que decide actuar, lo hace con determinación sin dejarse vencer por el miedo. Entiende que el miedo es parte de la vida, pero no le permite controlar sus decisiones. Así es. Me parece una lección muy valiosa tanto para los grandes desafíos como para las pequeñas batallas del día a día. Totalmente de acuerdo. Y hablando de batallas, ¿qué importancia le da el guerrero al descanso y la recuperación? ¿Es un signo de debilidad o una estrategia para fortalecerse? El guerrero de la luz entiende que el descanso es tan importante como la acción. Ajá. La lucha constante sin momentos de pausa puede llevar al agotamiento físico, mental y emocional. El guerrero necesita tiempo para recargar sus energías, para conectar consigo mismo, para reflexionar sobre sus experiencias y prepararse para las siguientes batallas. Es decir, el descanso no es una señal de debilidad, sino una inversión en su propio bienestar. Exacto. Una forma de asegurarse de que tiene la energía y la claridad mental para seguir adelante. Y ese descanso puede tomar diferentes formas, momentos de soledad, contacto con la naturaleza, actividades que le brinden placer y relajación. Sí. Lo importante es que el guerrero sea consciente de sus propias necesidades y se dé el tiempo que necesita para recuperarse. ¿De acuerdo? Me parece un mensaje muy importante en la sociedad actual, donde a menudo se nos impulsa a estar siempre activos, siempre productivos, Sí, sí. sin darnos el tiempo necesario para descansar y recuperarnos. Claro. El guerrero de la luz nos recuerda que el descanso es esencial para nuestro bienestar Sí. y que no debemos sentirnos culpables por tomarnos un tiempo para nosotros mismos. Correcto. Así es. El descanso es una parte fundamental del camino del guerrero. Le permite renovar sus energías, aclarar su mente y fortalecer su espíritu para enfrentar los desafíos que se le presenten. Exactamente. Y hablando de desafíos, me gustaría explorar en la próxima parte de nuestra inmersión cómo el guerrero de la luz entiende el amor, la felicidad y la búsqueda de la propia leyenda personal. Son temas que me fascinan. A mí también. Y creo que nos pueden ayudar a comprender mejor nuestra propia vida. Totalmente. ¿De acuerdo? Me parece una excelente idea. Esos temas son fundamentales en la obra de Paulo Coelho y estoy seguro de que nuestra conversación será muy enriquecedora. Estoy seguro también. Entonces no se pierdan la tercera y última parte de nuestra inmersión en el Manual del Guerrero de la Luz. Volveremos en un momento para explorar estos temas tan apasionantes. Nos esperamos. Y llegamos a la parte final de nuestra inmersión en el Manual del Guerrero de la Luz. En esta última parte vamos a explorar cómo este guerrero entiende el amor, Ajá. la felicidad Ajá. y la búsqueda de su propia leyenda personal, Sí. temas que, como bien dijiste, son esenciales en la obra de Paulo Coelho Totalmente. y nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida. Así es. Comencemos por el amor. Ok. ¿Qué nos dice Coelho sobre el amor desde la perspectiva del guerrero de la luz? Para el guerrero, el amor no es un estado pasivo, una simple emoción que se recibe o se padece. Ya. Es una fuerza activa, una energía que se cultiva, se nutre y se comparte.
Y requiere de valentía, entrega Ajá. y la capacidad de abrir el corazón a pesar de los riesgos. Es decir, el amor no es No. algo que simplemente nos sucede, No, sino algo claro. que construimos activamente. Exacto. ¿Y cómo se enfrenta el guerrero a sus riesgos que mencionas? El guerrero de la luz se enfrenta a sus propios miedos, Ujú. a sus inseguridades, a sus heridas del pasado, Ajá. porque el amor verdadero implica vulnerabilidad, Mm. implica exponerse a la posibilidad del dolor, del rechazo, de la pérdida. Es un desafío enorme. Pero a pesar de esos riesgos, el guerrero elige amar. Sí, porque entiende que el amor, aunque pueda traer dolor, Ya. también trae crecimiento, alegría, plenitud. Ok. Es una fuerza transformadora que nos permite conectar con nuestra propia esencia Ajá. y con la esencia de los demás. Y en esa conexión con los demás, ¿cómo se manifiesta el amor del guerrero? El guerrero aprende a amar sin apegos, Ajá. sin posesiones, sin intentar cambiar al otro. Respeta la individualidad del ser amado, le da espacio para crecer, Yo veo. para ser quien es. Y al mismo tiempo se entrega por completo, se compromete con la relación, la cuida, la nutre. Es un equilibrio delicado. Requiere mucha conciencia y trabajo personal. Sí, Y hablando de equilibrio, ¿cómo se relaciona el guerrero de la luz con la felicidad? para el guerrero la felicidad no es un estado permanente, una meta que se alcanza Ajá. y se mantiene para siempre. Es un camino, un proceso continuo, Claro. con momentos de alegría, de paz, de plenitud, Ujú. pero también con momentos de tristeza, de dolor, de frustración. Entonces la felicidad no es la ausencia de dificultades, No, sino la capacidad de navegar por la vida con sus altibajos. exacto. ¿Cómo lo hace el guerrero? El guerrero acepta la vida tal como es, Ujú. con sus luces y sombras. Ujú. No se aferra a la idea de que la vida debe ser perfecta, sin problemas, sin dolor. Claro. Entiende que la felicidad se encuentra en el presente, en la capacidad de disfrutar cada momento, de aprender de cada experiencia, de crecer como ser humano a pesar de las dificultades. Me gusta esa perspectiva. Se trata de encontrar la felicidad en el camino, no en un destino final. Así es. Y con esa actitud, el guerrero puede afrontar los desafíos con mayor serenidad. Exactamente. El guerrero de la luz no se deja batir por las adversidades. No se rindan de los obstáculos. Sabe que la vida es un camino con sus inevitables pruebas y las utiliza como oportunidades para fortalecerse, Ok. para aprender, para evolucionar. Esa fuerza interior, esa capacidad de resiliencia, le permite perseguir su propia leyenda personal, ¿cierto? Así es. Ese es el gran objetivo del guerrero de la luz. Mm. Descubrir su propósito en la vida, su misión, su razón de ser. Y una vez que la descubre, Ah. la persigue con pasión, Ya veo. con determinación, con la certeza de que está en el camino correcto. Y esa búsqueda de la propia leyenda personal tiene algo que ver con la idea del guerrero de la luz Sí. que mencionábamos al principio. Totalmente. El guerrero de la luz es aquel que se atreve a escuchar la voz de su corazón, Mm, a seguir sus intuiciones, a confiar en su propia sabiduría interior. mm, Y esa sabiduría le guía en la búsqueda de su propósito. ya veo. Le da la fuerza para superar los obstáculos Mhm. y le permite vivir una vida con sentido, con Así. plenitud, con alegría. Es un camino fascinante, pero a la vez desafiante. ¿Qué herramientas nos ofrece Coello para iniciar esa búsqueda de nuestra propia leyenda personal? Coello nos habla de la importancia de la autoobservación, Mm, de la introspección, de conectar con nuestro propio ser. También nos anima a salir de nuestra zona de confort, Ajá. a enfrentar nuestros miedos, a probar cosas nuevas, a experimentar. Y por supuesto, para perseverar, Sí, a no rendirse ante las primeras dificultades, a confiar en el proceso. exactamente. El camino del guerrero no es fácil, pero es un camino de crecimiento, de aprendizaje, de transformación. Y al final la recompensa es la satisfacción de haber vivido una vida auténtica, una vida con propósito, una vida que realmente valió la pena. Qué inspiradoras palabras. Realmente este viaje por el manual del guerrero de la luz ha sido muy enriquecedor. Mm, Hemos explorado la figura del guerrero, sus desafíos, sus herramientas, su visión del amor, la felicidad y la búsqueda de su propósito. así es. Me alegra que te haya gustado. Espero que nuestros oyentes también se hayan sentido inspirados por las enseñanzas de este libro, Yo también. sin duda alguna. Y para aquellos que quieran profundizar aún más en esta filosofía, Sí. les recordamos que pueden encontrar el audiolibro completo en el enlace del primer comentario. Exacto. Es una oportunidad fantástica para seguir explorando el camino del guerrero de la luz a través de la voz del propio Paulo Coelho.
Además, podrán disfrutar de un mes gratis en Audible. ¡Qué buena oportunidad! Así que no hay excusas para no sumergirse en esta obra. Anímense a descubrir la sabiduría del manual del Guerrero de la Luz y a seguir reflexionando sobre cómo aplicar estas enseñanzas a su propia vida, a sus relaciones, a sus sueños. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que hayan disfrutado de la conversación y que se lleven algunas ideas para su propio camino. Nos encontramos en nuestra próxima inmersión. Hasta pronto. Hasta